Buenos días, bienvenidos a Mesa Central Digital. En este día viernes, al fin de viernes, son las 11:08. Tenemos las imágenes de control de tránsito, Providencia. Muy frío, 7,4 grados hay hasta ahora en la región metropolitana. Tenemos Lirquén ahí y también Viña del Mar. Con sol, pero sol de invierno, que no está cumpliendo la función necesaria, con harto frío. Y se habla de probabilidades de lluvia para los próximos días, pero la verdad es que siempre se desvanece esa ilusión y nos ayudaría harto a subir un poco la temperatura, pero además a limpiar la calidad del aire acá en la cuenca metropolitana. Tenemos 20 grados de máxima para Arica durante esta jornada de día viernes, 15 para La Serena y Coquimbo, 14 de máxima en Valparaíso. Para Santiago también se repite 14 grados de máxima. Puerto Montt va a tener apenas 10 de máxima, pero está con cielos despejados. Va a entrar la nubosidad por la noche y tenemos 5 grados de máxima en Punta Arenas este día viernes. Vamos de inmediato a revisar cuáles son los temas para hoy. Hoy, un día como hoy de 1971, murió Jim Morrison. Y en el 85, un 3 de julio, se estrenó Back to the Future, volver al futuro, una efeméride, y vemos en pantalla los protagonistas de esta jornada. El dictamen de Contraloría, un tiro de gracia, dicen algunos, porque este dictamen asegura que la exministra Steiner se excedió en sus funciones. Hoy día conversó con Iván Valenzuela esta mañana en Mesa Central el diputado Raúl Leiva, que es parte de la Comisión de Seguridad y que además pidió a la Contraloría pronunciarse sobre ese oficio que en algún momento envió la exministra a la PDI para pedir antecedentes, y es en torno a eso a esta solicitud que se pronuncia la Contraloría. Habló de la posibilidad de una acusación constitucional, habló también de la respuesta del gobierno, así que vamos a estar abordando eso. Vamos a hablar también, por supuesto, del desempleo. Hoy día es un programa especial. En la mañana, en lo más importante, estaba Beatriz Apud, y la Bea revisa un poco también lo que ocurre durante toda la semana. Así que esa es un poco la tónica también de este programa. Vamos a abordar, por supuesto, desempleo, crisis también económica, ha sido de los temas que hemos hablado durante los últimos días. Y el gobierno anunció medidas para hacer frente a esto. Vamos a estar revisándolo y vamos a hablar también de la mega reforma, pero en el contexto de la conversación que tuvo el ministro de Hacienda con los alcaldes. No salió humo blanco. Había voluntad, pero no se llegó, parece, al acuerdo necesario, así que ahora queda en manos también de los acuerdos que puedan llegar, a los que puedan llegar en el Senado en medio de esta tramitación. Así que iniciemos el programa. Bueno, la Contraloría dice entonces: la ex ministra de Seguridad Pública actuó fuera de sus facultades en este oficio. Recordemos que llevaba prácticamente 2 días en el cargo, tenía Steiner, cuando pide esta información a la PDI. Recordemos que Consuelo Peña, que era la número 3 de la institución, una persona muy bien evaluada, termina saliendo también del cargo, y fue de los primeros terremotos que tuvo la ex ministra. Y luego entonces, claro, aparece este oficio en donde ella pide antecedentes, pide que se individualice y que se expliquen algunos traslados de algunos funcionarios de la Policía de Investigaciones, y lo que dice la Contraloría es que, claro, se excede en esa solicitud. Y también menciona algo el dictamen sobre poner en riesgo una investigación que estaba en curso, una investigación que tiene que ver también con mucho dinero, con lavado de activos. Por lo tanto, era también muy necesario proteger a los fiscales y por supuesto también a los efectivos de la Policía de Investigaciones, que son parte de este tipo de diligencia. Entonces también se puntualizaba al respecto. Ayer aparece entonces este dictamen y rápidamente se buscan las respuestas desde el gobierno. Habló el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Escuchemos lo que decía. Referido a mi juicio de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la ex ministra Steiner, la labor que realiza Contraloría, y en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Orden de Seguridad Pública, y así se lo hemos manifestado al señor fiscal nacional, a los jefes de las policías. Nosotros estamos en ese rol de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados. ¿Qué lección se saca a partir de esto? Porque finalmente
se exceden las facultades del ministerio en una etapa distinta a la suya. Sí, yo no voy a emitir juicio de valor sobre eso. Lo que yo le he manifestado es que en lo personal y lo que se le ha transmitido a todo el equipo es ser muy cuidadosos de enmarcarlo en el marco normativo, constitucional y legal, de mantener el rol de coordinación estratégica que le corresponde a este ministerio, y es quedarnos en ese nivel, y lo que le hemos manifestado a todos los organismos que forman parte del ecosistema de seguridad pública. Bueno, es parte de la respuesta del gobierno. El ministro dice que respaldan también el trabajo de la exministra. Cuando ocurre el cambio de gabinete, también el presidente tiene palabras para apoyar y agradecer el trabajo, valorar el trabajo de la exministra. Se suma también la declaración del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que dice todos los ministros pueden cometer un error, pero dentro, claro, de lo que informa Contraloría, dice que no se advierte de qué manera los requerimientos específicos, como les decía, ella pide esta información a la Policía de Investigaciones, pide individualizar personas y además saber un poco lo que quería entender. Se plantea que por qué habían sido trasladados estos funcionarios, la Policía de Investigaciones, en el marco de la investigación al clan Chen. Entonces dice, no se advierte de qué manera los requerimientos específicos puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad. Efectivamente, hay una suerte de vigilancia, ¿no? Que puede tomar el Ministerio de Seguridad Pública sobre las policías, pero acá dice que no se entiende cómo estos datos en específico de una investigación nada más que estaba en curso, que requería protección para los involucrados, se puede marcar en esas facultades de vigilancia, o de cómo también puede ayudar a diseñar el trabajo al interior del ministerio. Parte también de la crítica que venía desde la oposición, que revisábamos y escuchábamos decir a Raúl Leiva esta mañana, tiene que ver con la reacción también que ha tenido el gobierno. Insisten en que lo que plantea acá la Contraloría como ente fiscalizador también de los propios ministerios es grave. Y como algo grave no se le puede bajar el perfil, y dicen que lo que escuchábamos recién del ministro de Seguridad Pública, lo que también menciona el ministro del Interior, lo perciben como una suerte de bajar el perfil, y que esperaban otra respuesta por parte del gobierno y del Ejecutivo. Vamos a revisar lo que decía Raúl Leiva al respecto. La respuesta del gobierno. El vicepresidente de la República, el ministro Alvarado, dice textual: todos los ministros cometen errores. Como si esto se normalizara, como si fue una mala firma, como si hubo una falta en un decreto. Y el propio ministro Arrau no se hace cargo y dice, oiga, nosotros apoyamos todo lo que ya hizo. Esto supone un problema para el gobierno. El presidente apoyó esto. Esto se le preguntó al presidente en una entrevista a la Archi cuando el gobierno llevaba 10 días, 12 días. Y lo hizo usted en directo, varias otras personas, no solo ahí, sino que cuando sucede esta problemática se hace ver, obviamente tiene mucha difusión pública, y todo el oficialismo amparaba y apoyó a la ministra. No solo eso, cuando se le desvincula o cuando se le solicita la renuncia, ¿qué es lo que hace el presidente? Oiga, lo felicito, hizo un gran trabajo, frase que uno nunca entendió. Y hoy día, ¿qué es lo que dicen las máximas autoridades? El vicepresidente de la República, es que todos pueden cometer un error. ¿El gobierno se equivoca? ¿Se equivocó en apoyarla y se equivoca en seguirla apoyando ahora? Porque ya tiene un dictamen de Contraloría que dice exactamente lo contrario a lo que ellos apoyaron. Pero ahora, ¿qué esperaría usted que hiciera el gobierno? Porque ya el gobierno, a ver, para ponerlo en español, sí, metió la pata una vez, ¿ya qué va a hacer? ¿No? Mire, este es un tema muy grave, no lo podemos normalizar. Hemos dispuesto todas las medidas administrativas y políticas para que esto no vuelva a ocurrir. Ahí estaba entonces. Pide Raúl Leiva y que ojalá hubiese sido más claro el decir, vamos a trabajar porque esto no vuelva a ocurrir. Insisten entonces en que es grave, que es algo que no se había visto antes, ¿no? Que la Contraloría diga que hay un ministro o exministro, en este caso de Estado, que excedió sus facultades. Esto también quiere decir que pasó por encima también de lo que establece la propia Constitución. Y ahí entra otra pregunta que ha estado también sonando, y es la posibilidad de una acusación constitucional.
Sabemos que el debate de las últimas semanas en torno a la acusación del ex ministro Grau es también, ustedes decían, era abrir una temporada nuevamente de acusaciones. Pero acá también se enfrenta la oposición a algo importante, porque venían diciendo, a propósito de la acusación contra el exministro Grau, que son a veces pérdida de tiempo, que esto distrae también de lo más relevante que es del trabajo legislativo, y que no son, bueno, también las encuestas medían que la verdad es que a la gente tampoco le interesaba mucho el debate sobre una acusación. Entonces ahora la pregunta es si se puede impulsar. Si hace un par de días decían no es tiempo, no es la idea y no nos distraigamos en acusaciones, ahora que sea la misma oposición la que diga acusemos a la ex ministra. Pero sí hay algo interesante porque Raúl Leiva es parte también de los parlamentarios de sectores transversales que impulsan modificar también los requisitos para las acusaciones, hacerlo que esto no se utilice como una vendetta política, ¿no? Que se vea también de otra herramienta. No eliminar esta herramienta, porque dicen es importante, pero dejar también unos criterios, sumar algunos criterios o mejorar los criterios que ya tienen. Entonces está Diego Chalper, está Raúl Leiva. Hay también incluso parlamentarios libertarios. O sea, es bien transversal este grupo de diputados que quieren impulsar esto. Y lo que llama la atención es que dice que a pesar de eso, de el estar muy a bordo de eso, acá efectivamente podrían haber argumentos jurídicos. Si hay argumentos políticos, esa es la pregunta. Vamos a revisar lo que decía Raúl Leiva. Si usted me pregunta una acusación constitucional que ha sido el cuestionamiento permanente, yo soy mocionante junto con Diego Chalper y otros diputados y senadores también en paralelo respecto a este proyecto de ley de elevar los requisitos para una acusación constitucional. ¿Y cuál es el fundamento? Que esto no sea una venganza política, que como en el caso del ministro Grau, la crítica no se pase una crítica política a una acusación constitucional porque desvirtúa el instrumento constitucional. Pero en este caso en particular, siendo una acusación constitucional un instrumento jurídico-político, en lo jurídico la Contraloría entrega un título indubitado de incumplimiento de ley y de constitución. O sea, no es una interpretación. O sea, exceder atribuciones es un acto desde ese punto de vista ilegal. Por cierto, porque o anticonstitucional. O sea, porque incumple los artículos 6 y 7 del principio de juridicidad de la Constitución, incumple el deber de abstención que informa el principio de probidad también establecido en la Constitución. O sea, en mi opinión, independiente de la forma en que lo plantee la Contraloría, en el cuerpo del dictamen plantea que obró fuera de sus atribuciones. O sea, habría mérito. Obvio, desde el punto de vista jurídico, 100%. ¿Y desde el punto de vista político? Desde el punto de vista político hay que analizarlo. Y yo creo en eso ser bien sensato y responsable. Ya, entonces desde el punto de vista jurídico está la posibilidad, desde el punto de vista político, claro, y ahí está entonces. ¿Se puede impulsar tan rápido una nueva acusación cuando los argumentos eran no hagamos esto, no nos distraigamos, hay muchas cosas que hacer en el Congreso? Vamos a ver qué ocurra. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir ahora a algo que ayer también se reportaba y es la extradición de Dayonis Orozco, que está involucrado en el crimen del exteniente Ojeda, que recordemos fue un caso que tomó mucha atención pública, pero también, por supuesto, de las autoridades. Un caso, además, en el que nuestro Ministerio Público está intentando, depende, decían, de la voluntad ahí de las autoridades norteamericanas, pero también de la voluntad de propio Nicolás Maduro, de ver si puede declarar en este caso y establecer responsabilidades. Tomó tiempo, pero lograron también esta extradición de Dayonis Orozco y decían, con esto se están preparando también para el juicio oral. Con la llegada acá de uno de los imputados es importante también establecer la participación y lo que se pueda pedir también por parte del Ministerio Público para cada uno de los involucrados, todos los detenidos que hay en este caso. Vamos a revisar lo que decía el fiscal Barros luego de confirmarse esta extradición y también lo que viene en los próximos días.
Lo importante es que hemos solicitado penas que van desde 5 años hasta presidio perpetuo calificado, en este caso, por los distintos hechos, entre ellos el secuestro y el homicidio del teniente Ronald Ojeda Moreno, pero además por la asociación criminal que existe en este caso y por los diversos delitos que cometen, como el doble secuestro con homicidio, en este caso de Rinconada de Maipú, el 28 y 29 de diciembre, y además unas otras extorsiones que también fueron incorporadas. Hemos ofrecido más de 200 testigos y más de 100 evidencias que son digitales, que nos van a poder permitir demostrar la participación de cada uno de los imputados que están acusados por la Fiscalía. Claro, ustedes se han sostenido en la tesis de una participación política del gobierno venezolano. ¿Cuál es su participación ahora ya con las pruebas en esta última parte de este juicio? Y también respecto a la interrogación de Maduro, ¿es posible eso que se ha señalado en el proceso? La declaración de él va a depender de las autoridades norteamericanas y en segundo lugar también de la voluntad que tenga él si quiere o no declarar. Pero hay de cuenta entonces el trabajo que han hecho también las autoridades y la policía chilena en torno a desarticular el Tren del Agua en nuestro país. Se plantea acá Dionis Orozco como alguien también que es parte de y vinculado a la célula del Tren de Aragua en nuestro país, los Piratas de Aragua, esa era la célula en específico, y llega entonces desde Colombia a nuestro país. Habían imágenes también, ayer Tele 13 reportaba las imágenes en donde al momento de la detención él gritaba que lo iban a matar. Y es por eso también que se toman medidas de mayor seguridad mientras se están recluidos, entendiendo que son sujetos de interés y no solo para las policías en nuestro país. Y también sería sospechoso también del homicidio del mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez. Entonces está todo esto vinculado, pero lo que hay que destacar acá es el trabajo también y el avance que ha habido en esta indagatoria de el Ministerio Público y lo que viene entonces ahora. Confirma ahí Héctor Barros, el fiscal regional metropolitano sur, que están viendo cuáles son las voluntades también desde Estados Unidos. Recordemos que Nicolás Maduro está en una cárcel en Estados Unidos, también una cárcel de alta seguridad, y ver si hay posibilidad de que alguien pudiese viajar y tomar esa declaración. Ahora, también tiene que haber voluntad del propio Nicolás Maduro para eso. La teoría que tenía acá el fiscal Barro, y que lo ha contado más de una oportunidad, es que el asesinato acá del teniente Ojeda es una orden que viene desde los altos mandos del régimen en Venezuela, y por eso es tan importante lo que pueda declarar Nicolás Maduro. Vamos a seguir avanzando en nuestra pauta. Son las 11:26 y vamos a hablar de la crisis laboral, como han dicho algunos. Tuvimos cifra de IMASEC esta semana y también cifra del desempleo. Y el presidente lo adelantaba también hace unos días atrás. Recuerdo haberlo escuchado, si no me equivoco, fue en el Comité Político Ampliado, en las palabras que entrega previo, cuando se permite que la prensa entre a esa reunión, o el Consejo de Gabinete. Era una de esas dos instancias y el presidente dice que el trabajo iba a centrarse en preparar su gira, que vemos que ya finalizó, la gira por Paraguay y por Uruguay, en materia de seguridad, también a tener avances en eso. Y la otra preocupación o la otra tarea en la que iba a centrar y que quería que se centrara también su gabinete era precisamente las cifras que se venían en torno al empleo o desempleo. Son más de 900.000 las personas que están desempleadas en nuestro país en este momento. Y hay un número también importante, más de 2 millones de personas que trabajan en la informalidad. Y eso es también lo preocupante. Ayer desde el gobierno anunciaban esta suerte de subsidio al empleo. Es cerca del 50%, o sea, es la mitad de un sueldo mínimo para este subsidio, pero dicen no es la única medida que vamos a impulsar, esto es para ir haciendo frente a esto. También hay ministros como el viceministro Mas, que planteaba que acá es muy importante para hacer frente a esta crisis laboral la mega reforma, el proyecto de reconstrucción que está en trámite. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Trabajo. Sí, nosotros estamos trabajando como mesa interministerial por el empleo, con la ministra Marín, con el ministro Mas, pero también hemos ido agregando otros actores, ¿cierto? Está la Subdere, hemos tenido reuniones con los gobiernos regionales,
Y nuestra meta es crear en los próximos meses 50.000 empleos, ¿ok? Eso no es solo subsidios, sino hay programas de mejoramiento urbano, hay programas que existen en distintos servicios, y lo que estamos haciendo nosotros es articular de mejor manera para que esos programas ocurran en el corto plazo, ¿sí? Nosotros sabemos que la economía es estacional, sabemos que estamos pasando obviamente por un mal momento, hemos heredado una situación lamentable con la economía decreciendo, con un déficit estructural de 3,7%, 13.000 millones de dólares, pero nos estamos haciendo cargo. Entonces, una primera medida son esta creación de 50.000 empleos, dentro de esa está esta línea de activación laboral, ¿sí? Bueno, ahí está entonces. La mesa tiene una línea de trabajo. La ambición es llegar entonces a crear 50.000 empleos. En eso trabaja, como lo veían ahí, el viceministro Mas, está el ministro Tomás Rao y está también la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, con estas medidas. Y una de esas iniciativas entonces es esto que se anuncia ayer, y es la disposición de 5.000 subsidios a la contratación. 5.000. Estamos hablando, claro, solo una medida, porque la idea entonces es llegar a 50.000 nuevos empleos. Así que vamos a ver también cómo avanza ese trabajo en paralelo, en que ha salido también desde los gremios a manifestar su preocupación por la situación económica en lo general, pero también lo que ocurre con el empleo. Susana Jiménez, de hecho, abordó esta materia. Nos preocupa la situación que estamos viendo, tanto en lo económico como en lo laboral, y por lo tanto se vuelve más urgente tomar decididas acciones para volver a redinamizar la economía. Nosotros hemos venido impulsando eso ya desde el año pasado, con medidas concretas para reimpulsar la actividad económica. Creemos que es importante, el Ejecutivo de alguna manera ha recogido algunas de esas propuestas con la ley de reconstrucción. Creemos importante que se apruebe a la brevedad. Hay una urgencia de reactivar la economía y que eso permita vislumbrar que en el segundo semestre vamos a tener unas cifras económicas algo mejores. Ahora, el año está relativamente jugado. Nosotros esperamos que el crecimiento esté entre el 1 y el 1,5%. Es difícil que sea más con las cifras que hemos conocido, pero tenemos la expectativa, dado que han habido muchos proyectos de inversión que están ingresando al sistema de evaluación ambiental. También la Corporación de Bienes Capital dio cuenta de un catastro de inversiones importante para los próximos años. Bueno, ahí estaba entonces la presidenta de la CPC, recordándoles que, claro, la tasa de desempleo llegó al 9,4%, periodo marzo-mayo. Y eso es lo complejo. Habían incluso algunos economistas que hablaban de la posibilidad de que llegara a los 2 dígitos. No fue así, 9,4%. Pero aún es muy elevado, y son 41 meses sobre el margen del 8% de desempleo. Vamos a seguir avanzando. Nuestra mesa de columnistas. Hoy estaba Daniel Mansuy, estaba Pirincho también, y abordaron esto, el desempleo, las cifras y el escenario económico. El presidente de la República ya hace un tiempo atrás había decretado una emergencia laboral, y los números de esta semana solo confirman que la situación va para peor. Y traigo esto a colación porque me parece que en un momento especialmente difícil es necesario tratar de poner los puntos más bien positivos, es que lo hay, de esta situación, y que tiene que ver con un cierto mejor ánimo que advierto del punto de vista político, empresarial, ciudadano, para afrontar una crisis de esta naturaleza que está causando estragos. Es decir, hay mucha gente en Chile que lo está pasando muy mal y lo va a pasar todavía peor en los próximos meses y probablemente en lo que queda de este año y el próximo. Y tenemos a la vista los primeros resultados de la comisión que armó el ministro del Trabajo a propósito de algunos temas que efectivamente afectan de manera muy directa el tema del empleo. Tenemos también un llamado, casi una campaña de la SOFOFA a propósito de la cuenta que rindió Rosario Navarro hace una semana atrás, donde el empleo es la cuestión fundamental. Y ahí me parece a mí un mejor ánimo
en sentarse, dejar de lado las diferencias políticas, muy legítimas por lo demás, para afrontar lo que parece ser la crisis más relevante que vamos a tener como país durante el próximo tiempo. Los números de desempleo, cuando uno los va desgranando, los números de desempleo femenino joven, entre 20 y 30 años, creo que entre 25 y 35, son arriba del 20%. Son unos números realmente colosales. O sea, cuando uno tiene que ir a mirar hacia el detalle para ver en qué segmentos de personas, mujeres jóvenes, más de 20% de desempleo. Y el drama que implica 100.000 personas buscando trabajo por primera vez. Entonces, sin encontrarlo. Uno dice, bueno, tenemos problemas de natalidad, tenemos problemas, digamos, de muchos tipos, y hay que insistir aquí. Recuerdo cuando Andrés Velasco dijo hace no mucho tiempo en un congreso de la izquierda diciendo todas las reformas que hicimos al empleo probablemente eran aisladamente consideradas correctas, pero todas juntas probablemente están produciendo un efecto contraproducente, porque todos queremos que las personas tengan trabajo lo más digno posible, pero eso supone la condición de que primero tengan trabajo. Entonces yo creo que tenemos un problema muy grave ahí y una deuda con esos segmentos de personas que se quieren integrar al mercado laboral, que quieren trabajar, que quieren hacer su aporte, y no se lo estamos dando, sabiendo que después tenemos todo el circuito alternativo, tanto de la economía, economía informal, como otro tipo de circuitos que están ahí como una opción arriba de la mesa para las personas. Ahí estaba el análisis de Jorge Navarrete y de también Daniel Mansuy. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Son las 11:34. Uy, que avanzó rápido el tiempo. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Plaza Central Digital, son las 11:40 y vamos a ir a hablar de fútbol. Por eso está la pelota ahí. No se crean que esto es porque nos equivocamos. No. Hoy día nuestro Rat Pack, nuestra mesa de editoras, está Carmen Gloria López y Paloma Ávila. Y Carmen Gloria abordó algo que hemos visto harto en estos días del Mundial, la pausa de hidratación. Porque no es desconocido para nadie que hay que tomar agua, es cierto. Pero ¿qué efectos tiene la pausa de hidratación en este Mundial? Escuchemos lo que decía Carmen Gloria. Bueno, el diario inglés The Times analizó todos los partidos de la fase de grupos, 72, y descubrió que las pausas de hidratación cambian la historia de algunos encuentros. No. El estudio reveló que el momentum del partido tendía a ser mayor en los 5 minutos previos a la pausa de hidratación que en los 5 minutos posteriores a ellos. El momentum, que en realidad se llama match momentum, es una estadística que calculan en función a la amenaza de gol generada por cada equipo. Se calcula, es impresionante los gráficos del estudio, se calcula por la ubicación del balón y las acciones de los equipos en posesión de la pelota. El análisis concluye que las pausas fragmentan el desarrollo del juego, reducen el ritmo y que esto es especialmente negativo para el equipo que lleva ventaja justo antes de esos intervalos. Sí, pues le cortan la inspiración. Y muy beneficioso para el equipo que no está dominando. Un ejemplo que destaca el análisis es el partido, bueno, porque era The Times, de Inglaterra frente al Congo, ¿ya? Dice que las pausas se produjeron en el momento perfecto para Inglaterra y fueron aprovechadas para dar vuelta al dominio del partido. Calculan que cuando un equipo domina... Le costó a Inglaterra ese día. Claramente antes del cuando un equipo domina claramente antes de la pausa de hidratación, esa ventaja de impulso ganador cae en un 38% más que la media. Y el equipo que no ha logrado dominar, en esa pausa se reagrupa, se ordena, imaginamos que escucha al técnico, aunque este análisis no especifica qué es lo que pasa en la pausa, que gira el cambio, o sea, hace este giro. Ese giro se observa en el 33% de los casos después de la primera pausa y en el 26% de los casos después de la segunda. O sea, podríamos decir que va disminuyendo el efecto. Sí, de la el pausa. efecto, exacto. Porque la energía también va disminuyendo. Exacto. Otro dato del análisis es que el juego baja en velocidad, un 17% después de estos intervalos. Bueno, tiene sentido igual, ¿no? Sí, tiene sentido. Les cuesta retomar el ritmo y esta caída es mucho más pronunciada en el equipo que estaba dominando la pelota antes de la pausa. A dominar la pelota y tenemos aquí a Javier Saldúa para hablar del Mundial y de las otras cosas, además de la pausa de hidratación. Oye, me sorprendió hoy día Carmen Gloria López. Que claro, efectivamente quizá el parar el juego en la mitad genera que a lo mejor más posibilidades de que puedan dar vuelta resultados, de que se concentren de otra manera. Había razones, no Había de razones. lo económico. Al parecer. Para hacerlo más extenso, porque antes era 1 minuto y ahora son 3. No sé, ahora es bien largo el proceso de cada partido. Pero, ¿qué ocurrió ayer? ¿Tuvimos sorpresa o no tuvimos sorpresa en el Mundial, Javier? Mucho drama hubo ayer en la Copa del Mundo, pero te invito antes a que revisemos brevemente el triunfo de España sobre Austria por 3-0 en el estadio de Los Ángeles, con 2 goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro al minuto 66, que España siguió mostrando un nivel bastante interesante que se había visto en el partido contra Arabia Saudita, que habían ganado por 4-0, y despejaron algunas dudas que dejaron en el partido con Uruguay, que se impusieron por 1-0, y estuvo marcado por el amplio dominio que tuvieron los españoles desde el principio hasta el final. En este partido sí se rompió un récord porque el arquero español Unai Simón alcanzó los 518 minutos de imbatibilidad en mundiales sin recibir goles, superando al italiano Walter Senga en 1990, que llegó a estar 517 minutos sin recibir una sola anotación en el inicio del campeonato. Mira tú. Estaba la Rosalía ayer en el público. Dentro de lo que vi yo, de la cosa a la que le pongo atención yo en los partidos, estaba la Rosalía. Con la presencia de artistas que ha caracterizado esta Copa del Mundo. Mucha gente. Bueno, y las entradas son súper caras. Eso también se responde a que se ve tanta gente. Hay gente a la que los invitan además, las marcas. Pero sí, ayer escuchaba gente que decía que la reventa de la entrada a veces supera los $2.000. Y aún así, mucho público en los estadios. Y está lleno, sí, pues ese es Increíble. el tema. Aún así está lleno.
porque recordemos que en su camino España debió enfrentar a Cabo Verde, que igualaron 0-0, el 4-0 sobre Arabia Saudita que mencionábamos, el 1-0 sobre Uruguay y ahora 3-0 sobre Austria. Y un dato de Mikel Oyarzábal, el goleador del equipo, que lleva 4 tantos en esta Copa del Mundo y en sus últimos 13 partidos jugados con la selección española lleva 14 goles y 5 asistencias. Así que se ubicó en la lista también de candidatos a la Bota de Oro, al goleador de este mundial, que lideran Lionel Messi y Kylian Mbappé con 6 goles, con Erling Haaland y Harry Kane con 5. Después viene Ousmane Dembélé, Vinicius de Brasil y Mikel Oyarzábal con 4 anotaciones cada uno. Que se quede Lionel Messi arriba de esa tabla, por favor. Aposte por él. Hoy día está la posibilidad de que amplíe su ventaja que en este caso la comparte con Mbappé, que también está muy activo en esta Copa del Mundo. Vamos a ver cómo les va. Portugal-Croacia, había ahí también harta atención en lo que ocurriera y también en ese abrazo cuando termina el partido entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Es que se sabía que iba a ser un partido especial porque, claro, era posiblemente la despedida en Copas del Mundo de o Cristiano Ronaldo en Portugal a sus 41 años o de Luka Modric en Croacia a los 40 años. Y además porque hoy día se cumple ya un año de la trágica muerte de Diogo Jota, el jugador de Liverpool, que fue la razón por la que al final del encuentro Cristiano Ronaldo estaba muy emocionado. Sí, bueno, levantaron la camiseta. Sí. Ahí está la fotografía con la camiseta y la emoción. Y también ese como abrazo de despedida también que se dio con Luka Modric. Que fue muy sentido, claro. Y lo que no se esperaba era que hubiese tanto drama y participación del VAR en este partido. A los 53 minutos iba a comenzar ganando el equipo croata con anotación de Ivan Perisic. Y al minuto 68 ya iba a haber una polémica porque hubo un cobro de penal que finalmente ejecutó Cristiano Ronaldo de muy buena manera y que necesitó que el árbitro fuera a ver el VAR. Entonces, eso generó ya algunas dudas en los croatas porque algunos decían que no les parecía siquiera una infracción de penal y muchos sí decían que sí les parecía que había un agarrón del defensa croata dentro del área, por lo tanto sí era una infracción. Y a los 80 minutos iba a venir otra sorpresa porque dejó la cancha Cristiano Ronaldo. Cuando quedaban 10 minutos al menos, iba a ser mucho más para el final. Y eso incluso le causó sorpresa a él mismo, que miraba al entrenador Roberto Martínez con la cara de... Veía el número 7 en el tablero electrónico del cuarto árbitro y decía, yo tengo que salir. ¿Pero cómo? Y se sabía que podía ser su última participación en un mundial porque el partido estaba muy parejo. Y en ese minuto, de hecho, después se supo en la conferencia de prensa, a través de declaraciones del entrenador Roberto Martínez, que las decisiones son importantes para ayudar al equipo, eso dijo, y que Cristiano es el capitán y que no hay otro jugador en el mundo que sea capaz de ejecutar un penal como lo hizo él, pero que en ese caso necesitaban cerrar el medio campo de Croacia porque se estaba volviendo muy complejo el partido, muy parejo, entonces era el momento de sacarlo. Y en su reemplazo entró Rubén Neves. O sea, no es menor la decisión que tuvo que tomar el entrenador, porque sacar una figura que además es súper importante para el resto del equipo, es súper líder. Era un movimiento arriesgado. Absolutamente, y es también quedar un poco mal con toda la fanaticada que tiene Cristiano. Entonces, al final sí le resultó, tenemos que decir, porque al minuto 94 llegaría un gol de Gonzalo Ramos, un gol agónico para Portugal que desató la alegría de los fans del equipo luso y que luego generó que Croacia se volcara muy fuertemente hacia el ataque para buscar el empate, y aquí se iba a instalar la gran polémica, ya que cuando iban 13 minutos de adición, 12 minutos más o menos, iba a llegar una jugada confusa que iba a terminar en un gol del defensor Josko Gvardiol, que habría sido el empate para Croacia a los 90 minutos, y eso habría implicado ir a la alargue y, si es que seguía la igualdad, a los penales. Entonces el drama se instalaba en el último partido de Toronto como sede en esta Copa del Mundo, y resulta que hubo un llamado desde el VAR. Entonces el árbitro terminó anulando el gol por una posición de adelanto, que después, de hecho, fue tal la polémica que la FIFA debió emitir un comunicado en sus redes sociales donde dijeron que, según los datos proporcionados por la tecnología de balón conectado, que se llama Connected Ball Technology, que está integrada en la trionda que tú tienes en tus manos,
el balón oficial de la Copa, se confirmó que el jugador croata número 20, que es Igor Matanovic, tocó el balón en la jugada previa al gol con Portugal, y esto permitió al árbitro señalar correctamente a juicio de la FIFA que era fuera de juego y anular el tanto. Después se explica que estos sensores de IMU que están alojados al interior del balón son capaces de detectar cualquier contacto leve. Una información que se muestra a los espectadores en la pantalla a través de un gráfico similar a un latido cardíaco y que le transmite esta información también a los árbitros para tomar decisiones con un nivel muy preciso y que permite también tomar decisiones muy rápidas. ¿Cuánta tecnología? Bueno, hay que usar la tecnología que hay a disposición y utilizarla bien. Y en este caso apareció la FIFA a decir, oye, si esto no es al lote. Lo que dejó bastantes dudas, sí, hubo muchos reclamos porque algunos decían que no había posición de adelanto, que no se veía un toque, pero la FIFA se escuda diciendo que estos sensores, los chips que tiene el balón de la Copa del Mundo, fueron los que transmitieron esta información a los jueces. De hecho, al final del partido habló Luka Modric y dijo que el árbitro les explicó que Matanovic sí tocó el balón, pero que vieron las imágenes y no hay pruebas. Entonces, si no toca el balón, no hay fuera de juego. Y también tuvo algunas declaraciones para el penal que se cobró a al que ejecutó Cristiano Ronaldo, y dijo que si hubiese sido al revés, el VAR no habría intervenido. Entonces cuestionó que al principio a él le parecía mal que se introdujera el VAR porque afectaba el juego, pero con el tiempo se dio cuenta que era bueno para algunas cosas, pero que se usa de forma selectiva según el tamaño del equipo que juega. Algo que habían dicho el otro día a propósito de Messi. Que claro, que a pesar de que está toda la tecnología y todo eso, se les trata distinto a quienes tienen una mayor notoriedad. La jugada, claro, con Argelia, donde se veía una infracción que hasta el mismo, ya lo hemos mencionado. Bueno, igual, desde que se creó el VAR que ha sido polémico. Cómo se utiliza, o cuando dicen, ¿por qué no lo ven? Si lo tienen ahí, ¿por qué no lo revisan? Porque a veces, claro, se llama al árbitro, a veces no. Claro. Y el entrenador de Portugal también declaró al respecto, dijo que el mensaje es muy claro, que se entrega con esto, las pelotas tienen ahora un chip, que está muy claro lo que ocurrió y que por eso intervino el VAR, que hubo 2 toques, aquí está el toque de Matanovic y el del defensor portugués Renato Veiga, y el sensor de la pelota indica que fue tocada en ese instante y que Pasalic, que estaba también en esa jugada, está fuera de juego. Entonces, ante decisiones del árbitro difíciles, es un ejemplo por el que la tecnología sí ayuda al juego, porque si estaba offside, y no hay una opinión subjetiva en esto, sino que no es algo de lo que yo pienso o lo que tú piensas, sino que según él son datos objetivos. No rompan sus triondas, sí, que no están viendo, porque eso viene en la tecnología de las plazas que se usan en el mundial, oficiales, no claro, en las que están siendo comercializadas. No así que no rompan sus triondas, no es necesario. La que tenemos acá, por ejemplo. Claro, no le hagan así, no va a sonar nada. Ya, ¿y qué se viene para hoy? Y algo más, sí, que me faltaba mencionar, es que era también un momento de récords en esta Copa del Mundo, porque a sus 40 años Luka Modric se despidió de la selección croata en los mundiales, pero alcanzó el 5º lugar entre los jugadores con más presencias mundialistas, con un total de 23. Solo lo supera Lionel Messi, que tiene 29, Cristiano Ronaldo, que tiene 26, Lothar Matthäus con 25 y Miroslav Klose, el alemán, con 24. Y por el lado de Portugal, que vemos en imágenes a Cristiano Ronaldo con 41 años y 147 días, se convirtió en el futbolista de mayor edad en anotar un gol en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo y rompió su sequía de no anotar goles en esta instancia. Mira, lo da vuelta a pesar de los pronósticos iniciales sobre Cristiano, que no estaba rindiendo como esperaban. ¿Y qué viene hoy? Tenemos partido a las 2. Sí, hoy día juega Australia con Egipto en Dallas. A las 6 de la tarde es el turno de Argentina, partido muy esperado por nuestro país vecino contra Cabo Verde, que estaría con Lionel Messi desde el arranque, por supuesto. Y a las 21:30 horas en Kansas City juega Colombia con Ghana. Vamos, Colombia. Acción sudamericana tenemos, y también hay 6 de las 8 parejas de octavos de final ya definidas. Tenemos este sábado, se jugaría Canadá-Marruecos, y después Francia con Paraguay, como habíamos dicho. El domingo Brasil-Noruega y México con Inglaterra en el Estadio Azteca. El lunes Portugal con España. Mira ese partido que vamos a tener en octavos de final. Choque de continentes. Todas esas parejas están como... Vamos a ver qué partidos ocurre, con qué historia. Predomina. Sí, mucho partido con historia. Vamos a ver cómo van los pronósticos de este mundial, pero ha estado entretenido, sobre todo los últimos partidos, teniendo que ya están como en buen chileno el muere. Se me quedaba en el tintero que Estados Unidos juega con Bélgica también, otro partido interesante.
Vamos a ver entonces cómo le va Recordemos que Estados Unidos no va a tener a Balogun, una de sus figuras, porque fue expulsado en el partido anterior. Oye, y hoy día reportaban algunos sitios de que hay conversaciones con hartos artistas para la final del Mundial, que según dicen, están conversando con Madonna, con Justin Bieber, con BTS, en algunos de los artistas. O sea, si es así de grande, no es menor. Ahora, este es un mundial que ha roto muchos récords de participación, de la gente en los estadios, de lo grande que es, de que tiene 3 sedes organizadoras. Pero eso sería más grande que un Super Bowl, que un show de medio tiempo. Así que vamos a ver si es cierto. Dicen que Justin Bieber estaría ahí en conversaciones para ver si se presenta en la mitad de este cierre de mundial. Un show de medio tiempo, pero del mundial. Muchas gracias, Javier Saldúa, por este bloque. Son las 11:55. Nos queda todavía cartelera más adelante. Viene la Anita Rojas. Pero hablemos, antes de irnos a la pausa, de los alcaldes. Voy a dejar la pelota. Y esto también. Vamos a hablar de los alcaldes porque se reunieron con el ministro de Hacienda, con Jorge Quirós, y la verdad es que nos salió humo blanco, el que se esperaba. Vemos ahí también a la presidenta del Senado, a Paulina Núñez de RN, que estaba bien contenta porque habían logrado también tener esta mesa con representantes ahí de todos los colores políticos en el Senado para ir avanzando en el diálogo. Y ayer era importante la reunión que pudiesen tener también con los alcaldes en el tema de las contribuciones. Lo que proponían los alcaldes era que no todas las personas se eximan, ¿no?, del pago de las contribuciones, que no sea para todos los mayores de 65 años, sino que también se considere el patrimonio de cada una de las personas, el valor de las viviendas que tienen, etcétera. Porque decían, los que pueden pagar, entonces que sigan pagando, porque el impacto que esto tiene de no recibir esos dineros es muy grande para cada uno de los municipios. Vamos a revisar, porque eso no se concede ayer por parte del ministro de Hacienda, pero sí propone otras cosas que llamaron también la atención de algunos de los ediles. Escuchemos lo que decía Jaime Belolio, el alcalde de Providencia, lo que decía Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal. Primero, si se aplicara la exención completa, son $200 millones menos que se recaudan. 130 millones de dólares que iban al fondo común, y el gobierno ha dicho que eso los va a compensar en UF. Entonces, esa es el primer compromiso por parte del gobierno, y eso va a quedar fijo en la ley de presupuesto. Sobre los 70 millones de dólares que dejarían de percibir los municipios, esa compensación que el gobierno ha explicado va de acuerdo a distintas fórmulas. Una de ellas es que hoy día hay sociedades de inversión o sociedades comerciales que tienen que pagar patentes en cada uno de los municipios, sin embargo algunas no las pagan, y entonces lo que se va a exigir es que en la operación renta de cada año, para terminar la operación renta, esas sociedades de inversión, esas sociedades comerciales deban demostrar que pagaron sus patentes comerciales. Eso es una buena noticia, porque los municipios tenemos pocas facultades para poder perseguir esos pagos, y esto obviamente que facilita también los ingresos. Otro aspecto tiene que ver con los derechos de aseo, y quedó todavía veremos cómo va a ser exactamente esa redacción. Yo creo que en materia de focalización del beneficio de la exención del pago de contribuciones, si bien como alcaldes y alcaldesas de manera transversal concurrimos a un acuerdo y que entendemos que este beneficio no puede ser para todos. Hay personas mayores que pueden pagar las contribuciones. Hay personas mayores que hoy día tienen liquidez, que reciben una buena remuneración, que tienen un patrimonio importante y que pueden pagar sus contribuciones. Y creo que esa es una propuesta sensata y por lo tanto por eso concurrimos distintos alcaldes y alcaldesas, y la verdad que en lo personal esperaba que también pudiese ser acogida por parte del gobierno. Pero lamentablemente esta medida de focalización no fue acogida por parte del gobierno, y por lo mismo hoy día la conversación va a radicar en el Congreso, principalmente con los senadores y senadoras de la Comisión de Hacienda, pero también en general con los senadores y senadoras que van a decidir el destino de esta mega reforma. Volvemos y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Vamos a saludar a Coihue. En este día viernes, que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Ya viene la cartelera para las cosas que pueden hacer y ver este fin de semana.
Y deberíamos hablar también de lo que está pasando con BTS. Ya, vamos a la pausa y volvemos con más. Volvemos a Mesa Central Digital, son las 12:02 y hasta aquí, Anita Ramos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, preparada por fin. Bueno, hubo un cambio tenemos en la cartelera. Sí, porque siempre está los jueves la Anita, pero tuvimos un cambio. Vicisitudes de la vida. Pero es mucho mejor porque ahora tenemos el fin de semana por delante, Anita. Exacto. ¿Qué podemos ver? Hoy día ya se estrenó el miércoles, 1 de julio, que es la serie precuela de Legalmente Rubia. Que produce además su protagonista, Exacto, porque por ejemplo, el 2001, bueno, había tenido papeles antes, pero todos sabemos que Legalmente Rubia fue la película que puso en el mapa a Reese Witherspoon. Absolutamente. Que la conocemos como el Woods. Se fue consolidando después de otras maneras. Claro, pero ese fue el papel. Si a ti te dicen Reese Witherspoon, Legalmente Rubia. Legalmente Rubia. Obviamente. Con toda esta estética rosada, muy girly, de esta chica que va a Harvard. Pero además como con un mensaje encuentro en la película que se fue como resignificando conforme pasaron los años. Quitarse el prejuicio del rosado. Sí, como que algún tiempo era como, ay, estas películas de gente tan pink. Y después como que se fue entendiendo también lo que había se puede ser detrás. Rosada y... Claro, ir a Harvard. Ir a Harvard. Y claro, viene también esta nostalgia de las películas antiguas. Entonces, bueno, y de ahí en más, Reese Witherspoon, tú decías que se empezó a consolidar tanto así que ella es una industria en sí misma. Ella hizo su productora Hello Sunshine, que lo que hace con esta productora es empoderar y realzar trabajos de mujeres. Porque tiene un club de lectura. Eso, es muy inteligente lo que hizo Reese Witherspoon. Entonces ella agarra estos libros escritos por mujeres y después los convierte en material audiovisual, en películas, en series. Claro. Entonces, por ejemplo, tú eres muy fanática de Daisy Jones, que eso es un libro. Daisy Jones. Un libro que Reese Witherspoon leyó en su club de lectura con su gente. Claro, entonces lo pone ahí en discusión, se da cuenta de lo que se puede generar en torno a esa lectura, que es también muy inteligente, porque el club de lectura de Reese Witherspoon probablemente está lleno también de figuras muy relevantes. Entonces, es muy habiloso eso que hizo y se convirtió en esa industria y 25 años después de ponerse en el mapa, como les decía yo, llega él, que es la precuela que ocurre 6 años antes de la primera película.
la primera película de Legalmente Rubí, que pasa en el 2001. Esto pasa en el 1995. Bueno, y en el tráiler se ve que Elle Woods, que aparece ahí, como la actriz, te digo, al tiro el nombre, se me olvidó. Lexi Mindtree. Que es muy bonito el video. Yo vi el video cuando Reese Witherspoon le cuenta a ella que fue elegida para hacer Elle Woods. Para hacer una versión más joven de ella. Sí. Y es muy bonito cómo se emocionan las dos, porque son muy parecidas también. Sí, es increíble. Bueno, Reese Witherspoon tiene unos genes bien impresionantes, pero sus hijos son iguales a ella. La hija podría haber hecho esta fácilmente sin ningún problema. Sí. Entonces ella produce esta serie con Amazon Prime, que se trata de, bueno, está la estética pink, todo muy bonito, muy girly, que los papás de Elle Woods le dicen: mi niña, nos tenemos que mudar de Los Ángeles, del soleado Los Ángeles, al lluvioso Seattle. Entonces ahí viene el problema de la adolescencia, de cómo encaja esta chica súper popular. Mis amigos. Claro. Pero en esta nueva secundaria más oscura. Qué inteligente que es una precuela. Y claro, y aprovecha también eso noventero, sí, que veníamos hablando. Que viene como esa parte de la nostalgia. Que a la gente le gusta, está muy nostálgica de los 90. Así que ya están disponibles, son 8 capítulos disponibles en Amazon Prime Video para ver, para maratonear, como ustedes quieran. Ahora, tengo que seguir avanzando, pero no sé si habrá segunda temporada. O quizás va a ser como algo excepcional de antología una sola. Yo creo quizás vamos siempre a seguir viendo cómo le vaya. Claro, vamos a seguir viendo los años adolescentes de Elle Woods. Claro, o va a tener que seguir contratando actrices más jóvenes para ir avanzando. Bueno, sí, también. Niña Elle Woods. Claro. Primaria Elle Woods. Bueno, otro componente adolescente que está en la cartelera es Enola Holmes 3. Que es un nuevo estreno de Netflix. Que, bueno, a Netflix como que le cuesta agarrar productos y llegarlos a convertir en trilogía. Entonces esto es como un hito. Sí, de hecho estaba leyendo que entra a un grupo muy selecto, porque si ya es difícil renovar series, porque depende mucho de cómo les vaya, por supuesto. Hacer películas, 3 películas es como muy bien pensado. Y ha ocurrido muy pocas veces en la plataforma. Sí, una de las que yo ahora me acuerdo que yo vi fue esa, Todos los chicos de los que me enamoré. Es muy bonito, muy tierno. Yo no alcancé a ver después. Muy tierno. La que seguía. No, recomiendo. Me dio para la primera. Y también derivó en una serie, que es como que hacen la serie con la hermana chica. Muy tierno todo. Bueno, Enola Holmes 3, que es protagonizada por Millie Bobby Brown, que es como el personaje más reconocido de Millie Bobby Brown después de Stranger Things. Claro. Que todas estas 5 temporadas de Stranger Things que hizo que se terminaron a fines del año pasado. Que retoma las aventuras de Enola Holmes, que bueno, ahí ya rompe la cuarta pared, muy entretenida esa parte, que es la hermana chica, la hermana adolescente de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que lo interpreta Henry Cavill. Oye, y tiene un protagonista que está en medio ahí también de la polémica. Sí, Louis Partridge, que es el ex de Olivia Rodrigo, al que allegedly se le dedicó el último disco. Todos dicen que es quien inspiró el último disco. Pero bueno, también ha habido polémicas por la gente lo ha encontrado muy antipático en las entrevistas. Pesadito. Sí. Pero bueno, ahí está Millie Bobby Brown, que tiene que viajar a Malta para resolver este nuevo caso. Bueno, ella abrió su propia agencia de detectives dentro de esta serie y la película. Bueno, y Enola Holmes se basa en la serie de libros. Son 6 libros que escribió Nancy Springer, que se llaman Las aventuras de Enola Holmes. ¿Habrá 6 películas? Esperemos. Hay posibilidad. Pero llevamos 3. Ya vamos en la mitad. Y parece que les va bien. Les va bien, sí, son bien populares. Y ya, como dice ahí en el tráiler, está disponible desde el 1 de julio. Yo vi la primera, la verdad es que la segunda no la he visto. Otra cosa disponible. Entradas para el concierto del mes. Bueno, el otro día nosotros cuando discutimos, o sea, cuando comentamos los temas que vamos a hablar acá, yo le dije a la Cota, Rosalía, y ella me dijo, ¿verdad que tengo entrada? Me acordé que tenía entrada. ¿Hace cuánto se empezaron a vender? El año pasado. Hace harto rato. Hace como en octubre, noviembre. Fue como el pánico de decir, yo tengo entrada, ¿para cuándo es? ¿Qué día? ¿Cuál de los 4 conciertos? La verdad es que no sé para cuál es. Yo tengo para el primero. Son 4. Son 4. Viernes 24, sábado 25, después en la semana siguiente el 27 y el 29 de julio. Quedan entradas para los 4 conciertos. Sí, como que se anduvo engolosinando la Rosalía con 4 conciertos. Igual. No alcanzó a hacer sold out de uno y ya tenía 3 más anunciados. Se emocionaron. Entonces igual se emocionaron. Pero para hacer como la reedición del mapa para el primer concierto y para el segundo queda para una de las canchas frontales y una platea baja.
Y para los otros 2 conciertos del 27 y el 29 queda para todas las canchas, la general y las preferenciales, y todas las plateas bajas. Ya. Las plateas altas, que son las más económicas, ya están acabadas. Hay opciones. Hay opciones para que se entusiasmen a fin de mes. Yo ¿De qué a fin de mes? con el show de Rosalía he hecho algo que es que no quiero spoilearme, entonces no he visto nada de su show. Yo Nada. en el show en sí no he visto Absolutamente nada. mucho. He visto un par de videos que como que cuando Sé que recién está inició. dividido. Y sé que tiene un momento de confesionario. Sí, solo mira, eso sé. el show tiene 23 canciones. La mayoría, por supuesto, del último disco Lux, que es el que le da el nombre al tour, Deluxe Tour. 23 canciones divididas en 4 actos. Hay un intermedio también. Y también hay un encore. Que es como el bis, que es como que vuelva, y ahí canta, termina el disco. Muy como termina, un el espectáculo concierto. Y como clásico. tú decías, uno de los momentos como más populares, más virales que se ha hecho del concierto de Rosalía, de esta gira que partió hace unos meses en París, es la parte del confesionario, que es la parte justo antes de que ella canta La Perla. Hola. Esa. La talón de paz. Esa misma. Eso mismo. Que es la canción que también allegedly se le dedicó a Raúl Alejandro. A Raúl Alejandro. ¿Ha habido mucha variedad de personas en ese confesionario? Ella invita a personas de distintos ámbitos. Bueno, la última, la más que se hizo más popular, que invitó en su último concierto a Karol G. Bueno, y ahí también como que frenó todos los rumores que decían que estas 2 mujeres de la industria pop, la industria urbana, estaban enfrentadas. No, ¿verdad? Que siempre dicen que como que Karol G que le copiaba a Rosalía, que le copiaba la uña, que le copiaba... No, es que era esta batalla de quién es la verdadera latina. ¿Karol G o Rosalía? Bueno, Rosalía no es latina, po. Es española. Es española. Claro. Ella una vez dijo que se sentía latina. Sí, se subió bueno, igual. de ahí a sentirse, hacerlo otra cosa. Pero no nos vamos a entrar a eso. En el acto 3, justo antes de que canta La Perla, tiene este confesionario donde invita a alguien. Me invitó a Karol G hace poco. Donde el penitente, el que está confesándose, tiene que contar alguna historia graciosa, pero al final tragicómica, de alguna experiencia amorosa. Y después, con esa experiencia, Rosalía procede a dedicarle La Perla al susodicho. Una perra. Claro. Esa es la perla. Claro, es una perla. El otro día que se lo dedicó también a las chicas, no es solo para los hombres. La perla. Sí, sí. Entonces, ahí cabe la duda, ¿a quién va a invitar acá? ¿Quién tiene el drama suficiente para confesar alguna cosa a alguien que le quieran dedicar la perla? Tienen que ser 4 igual. Son 4. Porque son 4 conciertos, no va a ser la misma persona todos los días. Exacto. Bueno, Kid Voodoo capaz que sea uno. Bueno, por el meme Kid Voodoo yo creo que ya está en el Movistar. Pero no sé, ¿quién se les ocurre? Yo pensaba en Princesa Alba. Mira, que igual tiene Alba. drama para poder contar. Pero de ahí en más, 3 más que buscar, no lo sé. Va a estar entretenido. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quiénes van a ser las perlas de Rosalía en nuestro país? Sí, y para que estemos atentos el resto del fin de semana, el matrimonio de Taylor Swift. Hoy. Y no fui invitada. No, yo tampoco. Estoy devastada. No, tampoco, triste. Me quedé con la ropa lista. Sí. Y hoy día también se lanzó el disco Confessions 2 de Madonna. Para que lo escuchen, un buen pop ahí. Tenemos confesiones de la reina del pop y el matrimonio. Vamos a ver quién gana en este duelo de mejor celebración. Pues si son los 250 años de Estados Unidos por Donald Trump o si gana la celebración de Taylor Allison Swift en el Madison Square Garden. Y vamos a ver también qué pasa con las fans, las ARMYs de BTS. Porque tienen reventado el Instagram de la ministra. La ministra Ducó y del Ministerio del Deporte, y ya están llamando a movilizaciones. Yo no me metería con las fans de BTS. Solo eso voy a decir. Les mando un abrazo para que no tengamos problemas. Pero complicado, porque igual son hartos conciertos. Son 3 conciertos que se confirmaron con Estadio Nacional lleno. Que yo me acuerdo que cuando estábamos conversando de eso, les explicaba que es el estadio 360, es completo. No, y que no hay muy complejo. Capacidad para hacer algo como de igual en otro recinto. Ya se han visto en Concepción, las autoridades en Concepción ofrecieron el Esterroa, el alcalde de Coquimbo dijo la Pampilla. Bueno, escuchaba a uno de los ministros decir que estaban tratando de que esto fuese en el mismo radio, quizás pensando en una pista atlética. Quizás pensando en el Parque Estadio Nacional, y como experiencia, claro, capacidad hay en el Parque Estadio Nacional, pero tienen que armar
No, pero pasó con Shakira, Hay que todo lo un- cambiaron al parque Sí, y era en el Nacional y la gente reclamó porque decían no es lo mismo. Esto no es lo que compré. Porque, por ejemplo, Andes los tiraron como cancha. Entonces eso es Claro, muy cambia la complicado. configuración de la Cambia venta todo. de la entrada, Entonces, todo. habrá que esperar qué pasa. También recién antes de entrar leía que Colo Colo también está ofreciendo el Monumental. Bueno, ¿Qué pasará? Vamos a ver qué va a ocurrir, pero estamos al pendiente porque Que se solucione. son hartas las fanáticas y son organizadas. Así que ojo con eso. Tienen nuestras redes ahí en pantalla y nos pueden encontrar. Estamos también en el 103.3 en el FM. Excelente. Así, no, para aquí, ahí nos pueden buscar y que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos encontramos acá en el streaming de Tele 13 Radio por YouTube el lunes a las 11. Vamos a estar puntuales. Nos vemos, que tengan buen resto del día, buen fin de semana. Chao, chao. Chao.